¿Has pensado en los hechos que hicieron única la vida de Jesús? Y lo que los discípulos sentían cuando caminaba con Jesús y Él sanaba a la gente y multiplicaba los panes. Hoy en el programa Mujer para la Gloria de Dios, Jesús, Dios y hombre. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy contenta hoy que nos acompaña Mayra Beltrán de Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, sí, muy llena de gozo por estar aquí. Qué bueno, nosotros también, que nos está acompañando en esta nueva serie que hoy introducimos acerca del personaje más céntrico de la palabra de Dios, que es Jesús. Wow, sí, el programa de hoy lo hemos titulado Jesús, Dios y hombre. Wow, y gracias por sintonizar. La pregunta que queremos hacernos hoy es, ¿cómo Jesús ha cambiado tu vida? Wow. Amén. Y como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por el privilegio que tú nos das de tener tu espíritu, tu palabra, gracias, tu discernimiento para poder meditar, reflexionar y hacer introspección sobre ella, Señor, en este espacio. Te pedimos que toda la que nos expongamos a ella, que todo lo que aquí discutamos sea para edificación de tu pueblo, Señor, pero sobre todo para gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hoy comenzaremos, como ya mencioné, con una nueva serie titulada Jesús, una vida única. Y en esta serie queremos estudiar sobre aquel, el creador y controlador de todo lo que merece y demanda de toda nuestra adoración. Así es. Amén. Y el ministerio de Jesús comenzó después de que fue tentado por Satanás por 40 días en el desierto. Y especulo que el hecho de que Satanás se atreviera a tentarle es porque pensó que él tenía la capacidad de hacerlo, caer como ya había hecho con Adán y Eva. Sin embargo, Satanás nunca podrá derrotar a Jesús. Amén. Estoy seguro de que Satanás sabe que Dios es más poderoso que Así él. es. Pero como Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, también me imagino que pensó que dada su debilidad humana, podría ganar la batalla. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que él no tenía lo que necesita para poder derrotar a Cristo. Así es, Katy y Ailín, y por eso leemos en Lucas 4, versículo 13, que dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Eso quiere decir que no se dio por vencido. Sin embargo, especulamos que debió intimidarse al darse cuenta de que Imagínese. este hombre no sería tan fácil de derrotar, como si habían sido todos los demás otros humanos que habían precedido a Jesús. De aquí es que titulemos esta serie, Jesús, una vida única. Amén, definitivamente una vida única. Y tan pronto como Jesús salió del desierto, comenzó a predicar en Galilea y en Nazaret, en donde entró en la sinagoga en el día de reposo como era costumbre. Y hizo según esta tradición judía de que cada vez que se iba a una nueva ciudad, pues se visitaba la sinagoga, en donde al identificarse declaró que quien había llegado era el Mesías. Imagínense lo que las personas en aquella sinagoga pensaron cuando Jesús llegó y se identificó como el Mesías y leyó del libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Contundentes. Wow. Contundentes, Sí. definitivamente. Que no está aquí. Definitivamente. Y después cerró el libro, lo entregó al asistente y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído en Lucas 4:21. Me imagino que al escuchar esto, el silencio allí debería ser sepulcral. Y solamente podemos imaginar lo que los religiosos pensaron al escuchar aquellas palabras. Así es. Algo que Jesús mismo predijo diciendo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido
en su propia tierra. Definitivamente. Aquel era el lugar en donde Jesús creció. Luego Jesús dio 2 ejemplos del tiempo del profeta Elías, cuando éste fue mandado a la viuda de Sarepta y a la Naamán el sirio. Y ahora los pensamientos pasaron a la acción, porque Jesús en Lucas 4, versículo 28-29 nos dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para desempeñarle. Así es, y ellos también entendieron, Ailín y Katy, que no tenían lo necesario como para derrotar al Cristo, porque leemos en el versículo 30, dice, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Entonces, en aquel momento habían allí un tumulto de hombres airados que querían tirarlo por la cumbre del monte, mas por encima de la oposición a él, este simplemente pasó por en medio de ellos. Imagínense esa escena. Wow. ¡Qué poder! Definitivamente estaban viviendo momentos únicos que confrontaban a todos, dado el Jesús, lo que estaba rompiendo los esquemas. Así totalmente. Y Jesús entonces continuó recorriendo diferentes ciudades, predicando y curando diferentes personas a lo largo de su camino. Y cuando Jesús estaba enseñando, algunos fariseos y maestros de la ley vinieron de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén para escucharlo, porque él estaba llamando la atención de todos los que vivían por allí. El reconocimiento dado su poder de sanar enfermos también fue algo que llegó a todos los lugares. Y sucedió entonces que algunos hombres trajeron ante Jesús a un amigo que estaba paralítico en una camilla. Creo que me encanta ese pasaje de la Biblia. No me canso la palabra, realmente. de asombrarme. Sí, definitivamente estos actuaron con una fe que, wow, estos vieron que no podían entrar a la casa por la gran multitud de personas que estaban presentes en los alrededores y no se mermaron, sino que decidieron subir a su amigo en la camilla hacia el techo de la casa y comenzar a romper el techo para entonces bajar la camilla hasta llegar a poner a su amigo paralítico en una camilla delante de Jesús. Eso es wow. Aún en nuestros días eso sería así. Muy osado, definitivamente. Atrevido, sí. Imagínense la escena que se dio en aquel lugar. Todos estaban oyendo la prédica cuando de repente comenzaron a escuchar los pasos de personas subiendo al techo con un hombre en una camilla. Eso tenía que ser mucho ruido. Sí. Y esto de seguro hizo mucho ruido y luego comenzaron a caerle encima pedazos de techo, hasta que finalmente ven a aquella camilla descender con un hombre acostado en ella. Y recordemos quiénes componían aquella audiencia, nada más y nada menos que los fariseos y maestros de la ley. Yo me lo imagino, los fariseos, todos atónitos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es bueno que veamos la respuesta de Jesús ante aquella escena tan inusual. No se molesta porque le hayan ensuciado su túnica como hubiésemos sido uno de nosotros, ¿verdad? Ni porque hayan dañado el techo de la casa, sino que viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Eso lo encontramos en Lucas 5:20. Las autoridades religiosas inmediatamente entendieron las implicaciones de lo que Jesús acaba de decir, porque leamos en Lucas 5:22. Déjeme leerlo. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto que sucedió allí debe de ser una lección aún para nosotras hoy en día, de hecho, porque la interpretación de lo que estos oyeron fue sesgada y le hizo perder de vista cuál era la verdad. El Cristo a quien ellos mismos estaban esperando por generaciones, este Mesías, estaba justamente parado enfrente de ellos. Así es. Pero enseñándoles con toda autoridad, haciendo milagros que solamente Dios podía hacer. Mas dado todos sus prejuicios, la impresión que los fariseos tuvieron de Jesús era que éste estaba hablando blasfemias, que estaba apartado de la verdad. ¿Y cuántas veces realmente nosotras también hemos actuado así, basadas en nuestros prejuicios? Así es. Yo sé que yo lo he hecho.
Definitivamente. Claro. Sin duda, yo también. Y yo también. Y en vez de prestar atención y escuchar el mensaje, nos concentramos y descalificamos a la persona y deduzco por mis propios prejuicios y por mi propia interpretación que ellos se basaron en una presunción, así como nosotros también lo hacemos. Así Es es. increíble que cuando tengo ese prejuicio, yo ni estoy oyendo lo que dice. Exactamente, Ya ya estamos cerré, la prejuiciados pared está. y levantamos un muro, exacto. Y a Dios hace propósito, sabio al sencillo y usa a quien Él quiera a quien usar. Él quiera. Y definitivamente, y a propósito, quiero que revisemos otro acontecimiento bíblico en donde los fariseos actuaron prejuiciadamente también. Y este fue cuando Jesús estaba comiendo en la casa de uno de los fariseos. A mí me encanta este otro pasaje también, que se le acercó una mujer pecadora, vamos a decir una prostituta, quien luego de romper un frasco de alabastro lleno de perfume, se puso a lavar los pies del maestro. Y esta mujer, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Wow. Eso lo encontramos en Lucas 7:38. En la cultura judía de aquel tiempo era costumbre que cuando alguien famoso visitaba tu casa, los vecinos, los demás vecinos podían entrar y sentarse a oír lo que el invitado de honor estaba diciendo. Solo tenían que sentarse contra la pared de la casa, porque solamente los invitados formales se sentaban en la mesa junto al invitado de honor. Todos los demás, aunque podían estar presentes, no podían entrometerse en la conversación, y menos aún una mujer que Exacto. probablemente era una prostituta. Esto fue lo contundente de este pasaje. Y al ver Atrevida aquella de escena, nuevo. me imagino la cara del anfitrión, que estaría estupefacto, lleno de vergüenza. Sin embargo, leamos las palabras con las que Jesús respondió al gesto de esta mujer. Tus pecados han sido perdonados. Eso está en el versículo 48. Esa fue la reacción de Jesús, pero el resto de las personas Estaban- que estaban allí Yo me imagino. tuvieron una reacción menos hostil que cuando la situación que se dio en Nazaret, pero fue parecida. Sí, Exactamente. claro. Dice Lucas 7:49, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Así Esta es. fue la reacción, vamos a decir, general. ¿Quién es este? Y luego de esto, Jesús entonces continuó con su ministerio en los diferentes pueblos, enseñando, sanando a los enfermos y perdonando pecados. Es decir, que a Jesús nadie lo amedrentó. No, Nadie ni se detuvo en su detuvo. ministerio. No. Él continuó en su ministerio y su fama se extendía, atrayendo muchos discípulos a quienes él mandaba a predicar el evangelio. Así es. Y esto llegó a tener tal magnitud que Herodes Antipas, o el tetrarca, su atención fue llamada por Pero Jesús. claro. Y antes de entrar en las interacciones de Jesús y Herodes el tetrarca, quisiera abundar un poquito sobre la vida de Herodes Antipas para conocer su entorno, su antecedente y entender así también mejor por qué su paranoia como gobernador. Así mismo. Sí, Este provenía de una familia poderosa, pero muy disfuncional. Yo creo que ninguno de los autoridades del Imperio Romano tuvieron una familia muy funcional. No, ninguno. Y aunque a él le llamaran rey Herodes, realmente nunca tuvo este título de manera formal, simplemente de gobernador de Galileo y Perea. Este Herodes también fue el responsable de la muerte de Juan el Bautista y del mismo Jesús. Así es. Y él fue uno de los hijos de Herodes el Grande. Y aunque no fue la primera elección de su padre como heredero, sin embargo, cuando sus dos hermanos mayores fueron ejecutados y otro hermano fue condenado por intentar envenenar a su padre, vamos a hablar de disfuncional. Sí. Ella, anciano, Herodes, al revisar su testamento, recurrió a su hijo menor, Antipas, para hacerlo heredero. Su padre cambió de nuevo su mente, dando el cargo de heredero a su hijo mayor, Arquelao. Herodes Antipas, en conclusión, solo recibió el título menor de tetrarca.
Por esto, aunque no se justifica, podemos entender mejor la razón por la que se sintió tan amenazado cuando Juan el Bautista lo acusó de casarse con su cuñada. Y entenderemos mejor todo esto cuando leamos Lucas 7 o capítulo 9, versículos 7 a 9. Sí, permítanme leerlo. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros decían que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes, oigan lo que dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Notan que surge la misma pregunta que surgió con los otros dos acontecimientos. Jesús era un fenómeno y obviamente las autoridades tuvieron emociones encontradas que fueron envidia, miedo, curiosidad. Estaban definitivamente perplejos. Y sin ir más lejos, los mismos discípulos, aunque entendía que este era el Mesías, ellos mismos no entendían que era Dios. ¿Y tú crees que Jesús sabía? Claro que sí. De hecho, Jesús orquestó algo para que se fuera evidente, para que todos supieran que Él era hombre, pero que Él era Dios. Después, de hecho, de un largo día de enseñanza, Jesús les pide que se montaran en la barca para ir al otro lado del mar. Y mientras cruzaban el mar de Galilea, Jesús se durmió en la barca y de repente se levantó una tempestad muy violenta. Yo creo que muchos conocen esta historia. Es una de las más conocidas de la historia, de la vida de Jesús. Y entonces las olas comenzaron a lanzarse sobre la barca de tal manera que la barca se estaba anegando de agua, llenando de agua. Y imagínense entonces cómo se intimidaron y tuvieron miedo los discípulos, cualquiera. Como hubiésemos tenido nosotras, mucho miedo. Y eran pescadores. Y eran pescadores experimentados, no como nosotras, ¿verdad? Exacto. O sea, que estaban acostumbrados a cosas, a circunstancias como esta. Pero en aquel momento parece que fue particularmente violento. Y entonces ellos tuvieron mucho miedo y despertaron a Jesús, que yacía plácidamente dormido, como si nada estuviera pasando. Y le dice, maestro, ¿no te importa que perezcamos? En Marcos 4:38, o sea, como que tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Oye, pero por favor, y esta indiferencia. Y esta pregunta, de hecho, me llama mucho la atención porque da a entender que ellos sabían que Él era capaz de hacer algo, tormenta, exactamente. Y aunque demandaban esto de Él, de que calmara la tormenta, lo hacían de una manera que al mismo tiempo evidenciaba desconfianza de su bondad, de si realmente lo podía hacer, aún después de recuerden, estos son los discípulos que han visto todas las sanaciones, que han estado todos los milagros que Él había hecho antes. Exactamente, que habían visto a Jesús obrar en primer plano. Y todos sabemos lo que ocurrió después. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Marcos 4:39. Fue un hecho contundente. Y escuchándote, Ailín, ¿cuántas veces nosotras que hemos sido testigos de tantos milagros en nuestras vidas, amén, cuando viene la circunstancia, igualmente volvemos lo mismo. a clamar al Señor, pero como con duda. Como los discípulos en ese momento. Exactamente, sabiendo que Él, pero dudando si su bondad va a responder a nuestro llamado. Y cuando hacemos eso, Jesús hace lo mismo a nosotros que hizo ellos. Jesús les reprendió, acusándoles por no tener suficiente fe. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se llenaron de gran temor y se decían unas a otras: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? En Marcos 4:11. Marcos 4:41. Y para nosotros hoy día es muy fácil criticarlos porque tenemos toda su revelación. Así es. Sin embargo, ellos estaban en una tormenta peligrosísima. Sí. Aunque los discípulos eran experimentados como pescadores, no pudieron controlar la barca y amedrentarse era lo más lógico en el momento. Claro. Recordemos además que hasta ese momento estos no habían visto tales manifestaciones de
poder por parte de Jesús. Sobre la naturaleza, sobre todo. Exactamente. Y no entendían de todo que Jesús era Dios mismo. Nosotros que vivimos después de la muerte y resurrección de Jesús y con la morada del Espíritu Santo que nos ilumina, todavía dudamos de Dios. Qué vergüenza. Es así. Sí, definitivamente. De verdad que sí. A mí me da vergüenza. Estos hombres no tuvieron nada de esto. Nosotros podemos interpretar Génesis 3, versículo 15, después que esto ocurrió. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en la calcañar. Así es. Y Katy, Mayra, algo que es muy triste es que aún después de todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que nos relata su palabra, todavía hay muchos que no creen en Jesús. ¿Cuánto más los discípulos que no tenían toda la revelación como la tenemos hoy nosotros y ni tenían el Espíritu Santo en ese momento en particular todavía? Si no fuera por la iluminación que hoy hemos recibido a través del Espíritu Santo, realmente, humanamente, no hace sentido que el Dios todopoderoso y eterno muriera y de la forma que murió, crucificado en una cruz, que era la peor muerte en aquellos tiempos, dada la connotación que tenía. Y señal de maldad, maldición. De maldición que era la muerte. Que eso como no cabía en su mente. Así es. Nosotras hoy en día, como tenemos toda la revelación, sí sabemos que Dios no murió, sino que fue Jesús encarnado, hecho hombre, que por definición este Dios no puede morir. Pero para una mente finita como es la mente humana, esto en aquel momento fue difícil de entender. Sí, hoy es difícil. Exactamente. Si aún nosotros con toda esa revelación y todos los recursos que tenemos, dudamos. Solo por la gracia de Dios, por su misericordia y su bondad, Él ha quitado las escamas de nuestros ojos para que podamos entender. Y aún así vivimos luchando con nuestra falta de fe porque continuamente quedamos cortos. Definitivamente. Entonces, hermanas, qué buenos es terminar el programa de hoy. Tan rápido. Recordando lo que Cristo hizo por nosotras. Wow. Eso tenemos que recordarlos diariamente. No solamente al Él morir por cada una de nosotras, sino también al nosotras poder entender su plan redentor. Y al aceptar su amor, entregar nuestras vidas a Él y vivir por su causa. Es gracia sobre gracia. Amén. El conocer su obra nos estimula a confiar más en Él y a tener más compasión por aquellos que aún no lo tienen. Evaluemos lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas para crecer en discernimiento, en fe y en que Dios sea glorificado. Amén. Wow. En el próximo programa continuaremos con la vida de Jesús, el perfecto ejemplo a seguir. Recuerden que este es el primero de una nueva serie que estamos desarrollando sobre Jesús, una vida única. Apenas comenzamos a escuchar acerca de este Jesús que fue tan particular en su vida. Amén. Oremos por el programa de Mujer para la Gloria de Dios y por toda iniciativa en compartir el Evangelio. Y la cosa, cuando ustedes estaban hablando, yo estaba pensando, ¿cómo es que nosotros no evangelizamos más? Sí. Sabiendo todo esto teniendo y toda esta entendiendo como ellos no entendían, hay mucha gente que no entiende. Que no lo tampoco. entiende. Por eso oremos por este programa y toda iniciativa por compartir ese evangelio del cual tú nos llamas. Y que pueda impactar a otras personas. Les esperamos en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.